Ahora vamos nuevamente a la palabra de Dios. Por favor, tomen sus copias de la Biblia y vayan al Evangelio de Lucas, capítulo 5. Vamos a empezar en el versículo 27. Nuevamente vamos a encontrar al Señor Jesucristo haciendo lo que nos esperaba para aquella época, la cultura. Recuerda que la semana pasada él contestó la pregunta que si el Hijo del Hombre tenía autoridad de perdonar pecado, y Lucas en el versículo 24 responde a los fariseos y dice: pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico. A ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Al instante, levantándose en presencia de ellos y tomando el lecho en que estaba acostado, se fue a su casa glorificando a Dios. Y la respuesta es sí. El Señor tiene la autoridad de perdonar pecados y aquí lo está comprobando al curar a este paralítico. Ahora si vamos al versículo 27, aquí hay otra pregunta que también fluye. Si el Señor tiene autoridad para perdonar pecados, la pregunta es: ¿a quién va a perdonar? ¿Qué pecados va a perdonar el Señor Jesús? Y la respuesta tiene implicaciones no simplemente para aquellos que son perdonados, también aquellos que ya han sido perdonados, que han escuchado el Evangelio. Hay implicaciones para ellos. Y diciendo eso como una introducción pequeña, como vamos muy rápido, vamos a leer los versículos 27 hasta el 39. Por favor, síganme con las vistas. Lucas dice: después de estas cosas salió y vio a un publicano llamado Leví sentado al banco de los tributos públicos y le dijo: sígueme. Y dejando todo, se levantó y le siguió. Y Leví le hizo gran banquete en su casa y había mucha compañía de publicanos, de otros que estaban a la mesa con ellos. Y los fariseos y los escribas murmuraban contra los discípulos diciendo: ¿por qué coméis y bebéis con los publicanos y pecadores? Respondiendo Jesús les dijo: los que están sanos no necesitan médico, sino los enfermos. No he venido a llamar justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Entonces ellos le dijeron: los discípulos de Juan ayunan muchas veces y hacen oraciones, y asimismo los fariseos, pero los tuyos comen y beben. Él les dijo: ¿podéis acaso hacer que ayunen los que están invitados a una boda, entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado, entonces en aquellos días ayunarán. Les dijo también una parábola: nadie corta un pedazo de un vestido nuevo y lo pone en un vestido viejo, pues si lo hace, no solamente el nuevo se rompe, sino que el pedazo sacado de él no concuerda con el viejo. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo romperá los odres y se derramarán los odres, se perderán. Mas el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar, y lo uno y lo otro se conservarán, y ninguno que beba del buen vino añejo quiere luego del nuevo. Hay muchas cosas que están sucediendo en este pasaje, pero en resumen, lo que nos encontramos aquí está en el versículo 32, en resumen a esa pregunta que hicimos: ¿a quién va a perdonar el Señor? Bueno, pues aquí vemos dos reacciones muy diferentes. Primero, en los versículos del 27 al 28 vemos a un publicano, colector de impuestos, que al oír el llamado de Cristo inmediatamente deja todo para seguirle. Y luego vemos su reacción. Él hace una fiesta, una recepción grande para sus amigos pecadores, pero luego en el versículo 30 encontramos una respuesta completamente diferente. Los fariseos y los escribas, ellos no están celebrando, ellos están murmurando, están ofendidos, no pueden entender por qué Jesús se asocia con tales personas.
que son pecadoras. Esta mañana tenemos buenas noticias porque ya que Jesús se asocia con pecadores, se asocia con nosotros. Y aquí es que vamos a ver dos respuestas de la recepción a Jesús, una humilde recepción, pero también un rechazo que describe a muchos de nosotros. Y mientras vamos a este pasaje, vamos a ver estas dos escenas. La primera escena es del que colectaba impuestos, el publicano que lo dejó todo. Lucas 5:27 dice, después de estas cosas salió y vio a un publicano y después, es decir, después de que Jesús hubo perdonado y sanado al paralítico y dejó claro que Él era Dios en la carne humana, después de estas cosas Jesús salió y vio a un publicano, se dio cuenta que ahí estaba llamado Leví sentado al banco de los tributos públicos. Ahora, esto que estamos leyendo y vio probablemente no es lo suficientemente fuerte para expresar lo que sucedió ese día. Vio implica que Jesús de repente se dio cuenta de alguien de quien aún no estaba consciente, pero eso no fue lo que sucedió ese día. En realidad la palabra griega significa tener la intención de mirar algo más de cerca, verlo con un propósito de visitarlo. Así es de que el Señor Jesucristo puso su vista en este recolector llamado Levi y fue y habló con él. Todo esto para decir lo que sucedió en ese día, lo cual no fue accidente. Esto fue un encuentro divino. Este es el cumplimiento de lo que el Padre envió a hacer al Señor Jesucristo. Y aquí hay la voluntad de Dios cumpliéndose. Y mientras nosotros leemos, no es la voluntad del hombre. Por eso los fariseos van a estar enojados. Una de las cosas que tenemos que decir aquí es que Levi era un recolector de impuestos y a veces se le llama Levi, Leví, Mateo, pero es la misma persona. Leví es un nombre hebreo y Mateo es un nombre griego y este nombre significa estar conectado a, pero en este momento Leví no está atado al Señor todavía. Todo esto va a cambiar. Él necesitaba el regalo de Dios y esto es necesario para todos nosotros porque Leví vivía de una manera que no agradaba a Dios. Él era judío, pero había él rechazado a su gente, los había traicionado, estaba considerado como ser lo peor. Él era de los principales pecadores. Los, todos decían, bueno, Levi, Leví era el más pecador de todos. No tenías que convencer a las personas. Todos sabían que él era un gran pecador. Y es que su profesión era una de las que eran más repudiadas en Israel. Déjame ayudarte a entender esto, cómo se veía en aquella época, porque era odiado. Y es que ellos trabajaban para Roma, que los había conquistado, y ellos exigían que su propia gente le pagara los impuestos a Roma. En esta, ellos iban y recolectaban los impuestos, era su responsabilidad, y así es de que ellos contrataban recolectores locales para darle esos impuestos a Herodes y que Roma tuviera todo este ingreso. Todo esto era considerado
como algo injusto, pero lo que lo hacía aún peor era que los publicanos no solo cobraban la cantidad requerida como se les pedía, pero ellos no solo cobraban los impuestos, sino que cobraban más, iban más allá de lo que se les pedía, porque querían enriquecer sus propios bolsillos. Recuerda lo que Juan el Bautista dijo a los publicanos que vinieron a él para ser bautizados, aquellos que buscaban arrepentimiento. Lucas 3:12, vinieron también unos publicanos para ser bautizados y le dijeron, Maestro, ¿qué haremos? Él les dijo, esta es la respuesta de Juan, no exijas más de lo que os está ordenado. Esto es algo común. Este Juan quizá no conocía a todos los que estaban recolectando los impuestos, pero sabía lo que todos hacían. Los publicanos como Leví encontraban muchas maneras creativas de grabar su propia gente. John MacArthur escribe acerca de esto lo siguiente: había impuestos sobre el transporte de mercancías, cartas, productos, uso de carreteras, cruce de puentes y casi cualquier otra cosa que las mentes codiciosas de los publicanos pudieran inventar. Y luego se ponen las cosas peores. Si alguien no podía pagar o bien tomaban su propiedad a menudo con la intención de no devolverla nunca. No querían devolvérsela, de hecho se quedaban con ella o usaban también intimidación o amenazas o prestaban el dinero con intereses exorbitantes muy altos para aprovecharse de las personas. Aparentemente había dos tipos diferentes de recolectores de impuestos. Había uno que cobraba los impuestos más generales, como los impuestos de algunas propiedades. Estos impuestos generales eran llamados no moquis, eh, y había taxas generales, pero también los que cobraban impuestos más específicos. El gran Monkeys no cobraba impuestos él mismo, sino que cobraba a pequeños Monkeys. El hombre como Leví, que en realidad se sentaba en la cabina de impuestos y cobraban los impuestos de los demás. Por eso eran odiados. Toda la gente los odiaba, pero ellos odiaban a Leví. Y con todo esto, Leví, por eso era considerado por todos como el peor de los pecadores, ya que se enriquecía traicionando a su propia gente. Los conocían, no lo soportaban. Y como resultado de esto, hombres como Leví no podían servir como testigos en la corte. ¿Cómo podrían invitar a una persona como esta si no se confiaba en ella? No podía estar en una sinagoga y ciertamente no era bienvenido en la mesa de nadie. Él era odiado. No se podía perdonar a una persona como Leví. Y debió haber sido un gran escándalo que Jesús estuviera dispuesto a platicar con él. Y un escándalo más grande que Jesús comiera con él. Pero todavía peor, que Jesús le dijera que lo siguiera. Hay muchas escrituras que nos enseñan cómo lo odiaban, pero considera Lucas 18:1, esa oración. El fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, que están ahí. Está eligiendo a los peores tipos de pecadores que se le ocurre. Pero mira lo que dice al final: ni aun como este recolector de impuestos, como este publicano. Esta idea
resultó de su autojusticia, pero el Señor Jesucristo usó esa misma lógica. Mira Mateo 18:17. Este es el pasaje sobre la disciplina de la iglesia. Jesús le dice, si no lo oyere a ellos, a los otros dos o tres testigos, dilo a la iglesia. Y si no oyere la iglesia, tenle por gentil. Y también mira lo que dice aquí. Publicano, un recolector de impuestos, es un sinónimo con un no creyente, un pecador. No puedes vivir una vida de recolector de impuestos y ser un creyente. No existía. Y una cosa más que tenemos que añadir es que, dado que Mateo, Leví, estaba en Capernaum y según Marcos, ubicado cerca de la orilla, esto también sugiere que cobraban impuestos a los pecadores, lo que significa que Pedro, Andrés, Jacobo y Juan no solo conocían a Leví, sino que también lo más probable es que el Señor Jesucristo, cuando les habla a ellos, cuando les dice, síganme, Pedro, Andrés, Jacobo y Juan, ya estaban con el Jesús y ellos dijeron, no Jesús, no le digan a Leví, estás seleccionando al hombre equivocado, que no sabes lo que él hace. No, a lo mejor al leproso, a otro más, pero no a este. Me gusta mucho lo que J.C. Raleigh escribe al respecto. Él dice, nunca debemos desesperar de la salvación de nadie mientras viva. Después de leer un caso como este, nunca debemos decir de nadie que es demasiado malvado, demasiado endurecido, demasiado duro para convertirse en cristiano. Ningún pecador es demasiado grande, demasiado malo. Ningún corazón es demasiado duro, demasiado perverso para ser cambiado. Nada es imposible con el Señor. Cuando el Señor Jesús le dijo a Leví, sígueme, Él regeneró su corazón y por eso le siguió. Él llegó a ser una persona diferente. Y por supuesto, esto es probado porque el versículo 28 dice, y él, es decir, Leví, Mateo, dejándolo todo, se levantó y le siguió. Esta llamada del Señor Jesús fue general, todos lo escucharon, pero el llamado interno fue para él, inmediatamente obedeció. Recuerda lo que dije, un recolector de impuestos no podía ser un creyente por todos sus pecados. Pero ¿qué hizo Leví? Lo dejó todo. Él está listo para seguir al Señor Jesús como Pedro. ¿Se acuerdan de Pedro después de ese milagro cuando hizo la gran pesca? ¿Qué fue lo que hizo? Versículo 11, Lucas 5:11, y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, Pedro y sus compañeros lo dejaron todo y le siguieron. Así es de que ya sea que tengas una carrera decente como un pescador o una carrera indecente como recolector de impuestos, la salvación es para ti. El Señor llama a seguirle y aquellos que se arrepienten y ponen su fe en Cristo Jesús son perdonados y le siguen inmediatamente. Van tras Cristo Jesús. Ahora, cuando Pedro y sus compañeros dejaron su profesión, todavía existía la posibilidad de que pudieran volver a ella, como leemos en Juan 21 del 1 al 3, cuando el Señor Jesucristo murió. ¿Qué hicieron ellos? Regresaron a Galilea y empezaron a pescar nuevamente, regresaron a su profesión. Pero cuando tú dejas una profesión como recolector de impuestos, no hay opción de regresar. Inmediatamente tú estás descartado, tú no vas a traicionar a los traicionadores. Así es de que
Leví está dejando eso para siempre. No le dice al Señor Jesucristo, déjame agarrar mis últimos impuestos y luego te sigo. No, él simplemente lo dejó, ya lo ha dejado todo, ya quemó los puentes. En otras palabras, no era una garantía de 60 días o te devolvemos el dinero, no. Esto, como indican los tiempos verbales, fue para siempre. Esta fue una decisión decisiva de romper con su pasado, lo dejó todo, y también una decisión permanente de seguir continuamente a Cristo, y comenzó a seguirle para siempre. En ese momento tenía metas nuevas, anhelos diferentes, afectos diferentes. Este fue un cambio completo de mente sobre su pasado, presente y futuro a la vista de Cristo. Este recolector de impuestos orgulloso y codicioso se convirtió en un hombre humilde, dispuesto a seguir al Señor Jesucristo. ¿Qué tan humilde? Bueno, ¿cuánto sabes acerca de Mateo? Piensa acerca de los evangelios. Tú sabes de Pedro, sabes de Juan. Tú escuchas muy poco de Mateo. Él escribió un evangelio, y aunque es su propio evangelio, solo menciona su nombre 2 veces. No se refiere a él mismo. Él prefiere hablar del Señor Jesucristo, y está ahí en la lista de los 12 apóstoles porque Él es uno. Hay muchas cosas que puedes decir al respecto de esto y especular, pero yo creo que Mateo mm, estaba consciente de su pecado y quería mantenerse humilde, y quería que Cristo fuera el que resplandeciera en todo el Evangelio, todo lo que describe de su vida. Él es una nueva creación. Segunda de Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo Jesús, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Así es de que este es el recolector de impuestos que dejó todo. ¿Qué podemos aprender de él? ¿Qué podemos nosotros extraer de esta experiencia? Bueno, primero, aprendemos que nadie está fuera del alcance de la gracia del Señor Jesucristo. Si Jesús puede salvar y transformar a un hombre como Leví, que era un despreciado, odiado, traidor de su propia gente, entonces puede salvar a cualquiera. Entonces, ¿qué aprendemos? Aprendemos que nunca debemos dar a nadie como perdido. Puedo imaginarme a Leví cuando él tomó la decisión de ser un recolector de impuestos. Imagínate en su familia cómo hablaban con él, pero ahora dice, no, ya no voy a seguir en esto. A lo mejor tienes personas así en tu vida que parece que no tienen esperanza, que están lejos del alcance del Señor Jesús. Ve a ellos con el Evangelio, sigue testificándoles. Levi es una prueba del poder del Evangelio. De hecho, este es el tipo de personas que el Señor Jesús quiere salvar. Y segundo, aprendemos cómo es la conversión genuina. Mateo no negoció términos con Jesús, no puso un pie aquí y otro allá o un periodo de prueba, no, inmediatamente él siguió al Señor Jesucristo decisiva y permanentemente. La verdadera conversión siempre implica una ruptura limpia con el pasado y un compromiso con el futuro. Hay una confesión de que tú eres un pecador, te has arrepentido, no simplemente tienes dolor, pero es un dolor santo que te hace buscar al Señor para que te ayude a vivir una vida santa. Acuérdate, tus obras no te salvan, sino el Señor Jesucristo.
¿Qué es lo que caracteriza a estas personas que se mantuvieron cerca del Señor y el Señor los sostuvo? Esto es lo que nos enseña Leví. Y aquí no termina la historia de Mateo. Lo que sucede a continuación nos muestra no solo que lo que Cristo hace por los pecadores, sino también lo que los pecadores deben hacer una vez que han sido salvados por Cristo Jesús. Aquí vemos los fariseos que van a este banquete, Lucas 5:29, y Leví le hizo gran banquete en su casa y había mucha compañía de publicanos y de otros que estaban a la mesa con ellos. En esta segunda escena encontramos a Leví y Mateo creando un escándalo aún mayor que el que Jesús acababa de crear al llamarlo, y lo hace haciendo lo que le parecía más natural, invitar a todos sus amigos a una gran recepción. Bueno, él creía que eran sus amigos. ¿Quiénes crees que eran? Aquellos que intimidaban a las personas, que cobraban los impuestos, y todos ellos fueron a esta gran recepción. Los nuevos conversos, por supuesto, no siempre conocen las reglas de lo que es aceptable y lo que no es aceptable en la sociedad religiosa. Y sin embargo, lo que sí saben generalmente fluye de un corazón que está completamente cautivado por Cristo. ¿No es esto lo que tú haces? Tú le dices a todos tus amigos, el Señor me ha salvado, y es lo que está haciendo Mateo. Y mm, está haciendo lo mismo que hacen los ángeles. Están en una celebración, como dice Lucas 15:32. ¿Recuerdas las palabras del hijo pródigo también? El hijo pródigo regresa y su hermano, el más grande, que representa a los fariseos, el padre le dice: hey, hay que regocijarnos porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. El Señor Jesucristo dice: ¿qué haces después de algo como un matrimonio? Tienes una recepción. El predicador predica, obviamente, da las gracias por venir, y luego, después de la boda, invita a una recepción donde hay comida. Pero en este caso pareciera no apropiado, pero hay que celebrar, hay que comer. El hijo pródigo, el hermano del hijo pródigo no quería comer. ¿Y qué es lo que estamos viendo aquí? Aquí vemos una unión de un pecador con el santo. Hay que celebrar. Podías celebrar solo tú y él, pero tú quieres que todos sepan y que vengan, porque tú quieres compartir con ellos lo que él ha hecho por ti. Un comentario dice que esto no era común, no era visto. Esto era una gran celebración, primera clase. Cuando Leví invita a todos estos amigos pecadores, ellos se escandalizaron. Jesse Raleigh dice: él sabía bien lo que sus almas necesitaban porque había sido uno de ellos. Levi deseaba que conocieran a ese Salvador que había sido misericordioso con él. Habiendo encontrado misericordia, quería que ellos también la encontraran. Leví, habiendo sido liberado con gracia de la esclavitud del pecado, deseaba que otros también fueran liberados. Este sentimiento de Leví será para siempre el sentimiento de un verdadero cristiano. Se puede afirmar con seguridad que no hay gracia en el hombre al que no le importa la salvación de sus semejantes. Este es un hombre convertido. No quiere irse al cielo solo. Por eso
Yo les pediría a ustedes que medites acerca de tu salvación como le sucedió al Leví y que veas esta experiencia de Leví y analízate, todavía estás emocionado, apasionado por Cristo Jesús. Tú estás buscando oportunidades como Leví. Él creó esta oportunidad. No esperó a que se dieran las cosas. No, él hizo esta fiesta, invitó a sus amigos pecadores. Él puso su dinero, sacrificó su tiempo, su dinero y él hizo la oportunidad para testificar. ¿Y cómo le fue? ¿Cómo te irá? No, no sé. Pero ahí, imagínate, está ahí toda esta gente, está el Señor Jesucristo, están platicando de las cosas que ha hecho el Señor Jesucristo y lo introduce. Él simplemente quería que conocieran a Jesús. ¿Cómo la gente conoce a Jesús? Alguien tiene que decirles de Jesús. Yo te animo a que busques oportunidades, que le digas a tus amigos acerca de Jesucristo, da tu testimonio cómo Él te ha transformado para que ellos sepan, como en el caso de Leví, que Jesús vino a salvar pecadores. Fue un gran día de gozo, pero no para todos. Quizás pudiera ser lo mismo para personas aquí. Igual, los fariseos estaban enojados. Mira el versículo 30. Y los fariseos y los escribas murmuraban contra los discípulos diciendo: ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores, recolectores de impuestos? Simplemente no entendían. Ellos estaban confiando en sus propias obras. No hacía lógica para sus mentes. Lo limpio no debería de estar con lo inmundo, debería de estar separado, deberías de evitar la contaminación. Me encantan las palabras del Señor Jesucristo. A lo mejor suenan sarcásticas, es una ilustración. Versículo 31, Jesús les responde: los que están sanos no necesitan médico, sino los enfermos. Esta es una lógica extremadamente simple. ¿Culparías a un pastor por pasar tiempo con sus ovejas? ¿A un mecánico por pasar tiempo en un vehículo? El Señor Jesucristo dice: pues si el doctor está con los enfermos, ¿por qué te enojas? Básicamente les está instruyendo a lo que Él vino. Mateo 1:21, llamará su nombre Jesús porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Por eso Él vino. Después, en Lucas 19, algún día llegaremos ahí, quizá en 5 años, vamos a encontrarnos con otro recolector de impuestos llamado Zaqueo, uno pequeño. Y vamos a descubrir que Zaqueo no es solo un monkey promedio que se sienta a recolectar impuestos locales. No, él es uno de los grandes, está en la cima de toda esta pirámide, muy rico y muy odiado también. Él era el jefe de los publicanos. En el clímax de esta escena, Lucas conserva para nosotros una de las declaraciones de la misión más clara que Jesús haya dado sobre sí mismo. Lucas 19:10, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Lucas 5:31 dice: los que están sanos no necesitan de médico, sino los enfermos. Es la misma lógica. No debería de sorprenderte que Jesús esté con los pecadores, porque a eso vino.
Y después de esta declaración, tenemos lo que fue probablemente una burla sutil de Jesús hacia los escribas. Versículo 32, no he venido a llamar justos. S- Ellos no creían que eran justos. He venido a llamar a pecadores al arrepentimiento. ¿Qué está haciendo Jesús aquí? Bueno, creo que Jesús está tratando de hacer es llevar a sus oponentes a verse a sí mismos en una categoría diferente, la categoría de pecador. Porque si no estás en la categoría de pecador, no necesitas a Jesús. El Señor Jesús les está ayudando a entender que se deben de poner en la categoría de pecador, porque esa es la categoría que Él vino a buscar para salvar. Si tú estás en la categoría de los justos, vas a pensar que no necesitas salvación, pero si tú estás en la categoría de pecadores, sabes que necesites a Jesús, pero no creas que estás muy lejos de la salvación. Jesús vino a salvar pecadores. Jesús trata de que los fariseos puedan ver esto. ¿Qué pecados va a perdonar el Señor Jesucristo? La respuesta es, Él perdonará los pecados de cualquiera, de absolutamente cualquiera que reconozca su enfermedad y venga a Él en busca de sanidad. Él perdonará a cualquiera que reconozca su pecado y clame a Él por misericordia. Perdonará a cualquiera que esté dispuesto a dejarlo todo, todo y seguirlo. Ya sea un publicano como Mateo o un fariseo como Pablo, Él perdonará. Mateo significa regalo de Dios, porque ciertamente la salvación fue un regalo para él. Me gusta lo que dice Pablo en 1 Timoteo 1:15, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, escribe Pablo, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Si tú te consideras un pecador, recuerda que Jesús vino por personas como tú. Y déjame recordarte que si tú has sido salvado, hay muchos allá afuera que no han sido salvados. Crea oportunidades para compartir el Evangelio con ellos, para aquellos que quizás piensas que están muy lejos. No, date cuenta que nadie está muy lejos del Señor Jesucristo. Sigue llamándole, sigue invitándole, porque quizá va a haber una celebración sabiendo que Jesús vino a salvar pecadores. E invita a aquellos a que se den cuenta de lo que es la salvación. La gente se salva y quiere que otras personas sepan al respecto. Los fariseos, ellos no quisieron entrar a la celebración, no quisieron sentarse a la mesa, ellos no quisieron celebrar. Ellos se veían como justos. En un momento vamos a celebrar algo más. Es una celebración que Jesús estableció. ¿Quién está invitado a esta celebración? Él invitó a aquellos que reconocieron su pecado y confiaron en Cristo Jesús para salvación. Porque Él quiere que recuerden que la salvación está basado en un acto en la historia y es la muerte de Jesucristo en la cruz. Él no quiere que olvidemos esto. Por eso venimos a esta celebración, a la mesa, comemos y bebemos recordando que el cuerpo y la sangre del Señor fue dado para salvar a los pecadores. Con esto en mente, vamos ahora a la mesa del Señor. Déjame recordarte que es solo para aquellos que se han arrepentido de sus pecados y puesto su fe en Cristo Jesús. Si no lo has hecho, puedes hacerlo. Ahorita es el momento de la salvación. Clama al Señor.
Y si no lo has hecho, yo te pediría que te abstengas de participar. En unos momentos los sugieres van a pasar a repartir los elementos. En la parte de en medio habrá pan libre de gluten. Aquellos que reciban su pan y su copa, por favor, esperen a que todos participemos. Padre, le pedimos que usted nos recuerde la grandeza de nuestra salvación, que usted traiga convicción, Padre, porque a veces se nos olvida lo que Cristo ha hecho, quizá no completamente, pero Señor, lo suficiente para afectar nuestro gozo, nuestra paz, nuestra confianza en usted. Perdónenos, Padre. Señor, le pedimos que usted nos recuerde que no simplemente nos salvó, sino que nos llamó a vivir una vida diferente, diferente a nuestra vida que llevábamos antes. Quizá no sea como Mateo, que tenemos que dejar a lo que nos dedicamos, pero debemos de tener diferentes metas, aspiraciones. Ayúdenos a ser más celosos por las cosas que le agradan a usted, tener un celo por santidad, por aquellas personas que están perdidas. Gracias por este tiempo, Señor. Pido que usted use este tiempo para incrementar nuestro amor por usted. Oramos esto en el nombre de su Hijo Jesucristo.